dábamos conferencias públicas. Yo me recuerdo que yo pues de vez en cuando me aventuraba a leer algo frente al público, porque yo no de conferenciante no tengo mucho, pero me aventuraba a hacerlo y estuvimos allí un tiempo. Sí. Para esa época ya venían maestros, Sí, viajeros, venía por ejemplo Manos de la Causa de Dios, venía frecuentemente el señor Circular Academ, venía la señora Dorothy Baker, venían maestros viajeros de Sudamérica, venían personas de los Estados Unidos, Gail Wilson, Cora Oliver, Artemus Lam, venía muchísimas personas venían de por allá. Manos de la Causa venían también. También entiendo que usted fue el primer delegado de Puerto Rico a la Convención de los Estados Unidos. Recuerdo que el primer ¿Recuerda delegado... eso? ¿Ah? ¿Qué recuerda de eso? Bueno, ¿Cómo se dio? ¿Cómo se dio eso? Bueno, eso no sé cómo se dio. Yo sé que la doctora Rice-Bay y la señorita Swengel me dijeron a mí, nosotros queremos que usted sea el primer delegado a los Estados Unidos. ¿Me entiende? Estamos hablando de la Asamblea de los Bahá'ís de Estados Unidos y Canadá en aquella época. Yo creo ¿O que ya se habían dividido? no le sé decir. Yo creo que sí. Yo creo que era Estados Unidos y Canadá. Yo creo que sí. Entonces yo no sé si la asamblea que estaba en función en esa época decidió que fuera yo. Yo sé que a mí me dijeron ellas, nosotros hemos decidido que usted va a ser el delegado de Puerto Rico, y me dieron un dinero para gastos. Y me recuerdo, no puedo decir un chiste porque no puedo decir un chiste. De todas maneras, Sí. no me dijeron, le vamos a dar un dinero para los gastos, pero no queremos que usted lo gaste en ninguna de esas mujeres que hay por ahí. Así. Entonces, muy bien, entonces yo, imagínese usted cuando me dijeron eso, ¿Cómo se sintió? me sentí muy nervioso. Asustadísimo. Sí. No sabía qué se iba a Yo no enfrentar. sabía de qué se trataba, simplemente no sabía. De todas maneras, yo fui de aquí hasta Nueva York. ¿En avión? En avión, que entonces eran 8 horas de avión. Y entonces allá me quedé en casa de un amigo mío en el Bronx. Ajá. Y de allí yo cogí la Greyhound Ajá. y fui hasta Chicago. Hasta Chicago. ¿Cuántas Entonces, horas? bueno, un montón de horas de Nueva York a Chicago. Y viajábamos de día y de noche. ¿Cuántos días? No sé, no me recuerdo. Yo sé que fue ¿Días? un viaje bien largo. Fueron como 2 días. 2 días. Sí, en una guagua. En una Y guagua. parábamos en ciertos sitios, y pasábamos la noche y sí, seguíamos en camino. Y yo recuerdo cuando yo bajé en Nueva York, habían unos creyentes que me estaban esperando y me llevaron a un lugar, a la casa de ellos, y me trataron muy bien. Y luego después me llevaron otra vez a la guagua para ir a Chicago. Entonces cuando yo llegué a Chicago, pues ahí en el aeropuerto no, en el terminal de las guaguas, estaba la familia Sheffler, ¿me acuerdo? Y me llevaron a su casa y me trataron muy bien. Y cuando yo vi el templo la primera vez me dio una conmoción. Cuénteme de eso. ¿Cómo fue? ¿Qué edad usted tenía? ¿Qué edad usted tenía? Que yo no sabía si estaba vivo o muerto. ¿Qué edad usted tenía? Bueno, déjeme ver, yo tendría como 23 o 24 años. Cuando yo vi el templo, aquella cosa tan bella, con toda una cosa blanca, preciosa, lustrosa, imponente, bellísima, yo dije, Dios mío, ¿dónde estoy yo? Y entonces, como que me arrodillé, bueno, yo no sé qué yo hice, pero Se arrodilló. una sensación. Y entonces cuando yo fui a la primera sesión de la convención, y a aquellas señoras que estaban hablando allí, la señora Motajede, todas aquellas personas ilustres de la fe. Y entonces en un ¿Y usted momento, se quedaba dónde? pues yo me quedaba con los Shefflers, estuve con los Shefflers, con la familia Sheffler. Que precisamente el señor Sheffler me decía,
yo estuve en la falda de Abdul Baha y me contaba historias de Abdul Baha. Entonces, en el medio de la convención, yo que estaba muriéndome del miedo, me dicen, aquí hay un señor, un muchacho que es delegado de Puerto Rico, y me subieron allá a la tarima. Imagínense usted. Yo me sentí como un microbio allá arriba. Y entonces me hicieron preguntas, que cómo era la fe en Puerto Rico, cómo enseñábamos, qué hacíamos acá. Y yo en mi mejor inglés le dije todo eso. Y entonces se me ofrecieron todos para ayudarme con los latinos, etcétera, etcétera. Bueno, de todas maneras, yo nunca... en tarima allí. Estuve en tarima. Yo nunca en mi vida había estado en una tarima de esa. Y yo estaba como un microbio allá arriba. De todos modos pasé esa y sobreviví. Y me recuerdo que había una viejecita como de 80 años que me dijo, yo nunca había visto un puertorriqueño y me gustaría que usted fuera a mi casa a desayunar conmigo. Y yo le dije, ¿cómo no? Y fui con la viejita y estuve con ella toda la mañana. Nunca había visto un puertorriqueño, la viejita. Y de ahí pues siguió la convención, etcétera. Y cuando regresé acá... Pero antes de regresar, sí, yo vi una foto que usted le tomó. A Dorothy Baker. Sí, me recuerdo que... ¿Cómo la conoció? Bueno, ahí estaban todos allí. Estaba el señor Sepúlveda Cadem, estaba la doctora Motajede, todos los manos de la causa estaban allí, todos. Y entonces uno se puede estar con ellos. Todos eran tan simpáticos y tan amables y tan cariñosos y tan hospitalarios. Y uno podía retratarse con ellos cuando lo quisiera. Entonces yo dije a la señora Baker que me permitiera tratarme con ella. ¿Por qué específicamente ella? Porque era una mujer muy dulce, muy amable. Dorothy Baker era una mujer sumamente dulce y cariñosa. Era una persona que hablaba con un tono de voz que cautivaba a uno profundamente. Ella empezaba a hablar y luego pues iba bajando, hasta que se daba un hilito que no se le escuchaba lo parecido. Como que ella se iba del mundo. Y entonces yo, además de con doña Dorothy Baker, con otras personas me tomó fotografía. Pero ya le digo, todos esos días yo los pasé allí con un susto horroroso. Yo no sabía ¿Por qué específicamente? Si iba o venía. ¿Qué le asustaba? Porque primeramente yo nunca había estado en Estados Unidos. Era la primera vez que estaba en Estados Unidos. Y un viaje a Nueva York, que yo cuando vi a Nueva York, yo dije, ¿estoy aquí o no? Y ese viaje tan largo de Nueva York a Chicago. Y luego después sentirme allí solo, digo, sin conocer a nadie. Era un extraño allí. Pero ¿cómo diríamos? El calor y la amistad y el compañerismo y la confraternidad que había allí era tan grande que poco a poco me sentí un poquito mejor. Pero yo estaba allí, ya le digo, yo no sabía dónde estaba. ¿Cuándo terminó entonces la convención? Cuando terminó la convención, pues entonces los bajé me llevaron al aeropuerto y regresé a Puerto Rico. Entonces, en la próxima fiesta de 19 días, la doctora Rice Rey y la señorita Swengel me dijeron que diera un informe. Yo di un informe completo acerca de la convención, traje unas notas, traje folletos y traje el libro. Y les dije a ellos que, les dije a ellos que allá me habían ofrecido ayuda para manejar asuntos con el gobierno, para la prensa, todas esas cosas. Pero traje libros y un montón de notas. Y tuve que dar un informe bastante largo, porque ellos me lo exigieron. Y usted recordaba muy bien todo lo que había pasado. Bueno, porque era reciente. Si me pregunta ahora, no me acuerdo. No sabe dónde está ese informe. Imagínese usted. Bueno, ha pasado está todavía así, está todavía aquí. Entonces retornó, dio su informe y siguieron las actividades. Las actividades como de costumbre.
seguíamos enseñando, y entonces pues siguieron llegando personas a la fe. Yo recuerdo que después que esa asamblea se disolvió, pues entonces hubo otra asamblea en el 1952, que en esa asamblea estuve yo, y Alejandro Rodríguez estuvo también. O sea, que fue en el 1952 que usted ingresó por primera vez a una institución. Sí, fue elegido. Porque yo estuve en el ejército de 1950 al 52, que me recuerdo que antes de entrar al ejército, cuando me llamaron, porque cuando ese tiempo era obligatorio, servicio obligatorio, y si usted no iba, pues lo metían a la cárcel. Así que yo, con la ayuda de la doctora Reichsrey y la señorita Swengel, solicité ser objetor por conciencia. Y después que pasé el entrenamiento básico en Tortuguero, me mandaron a una compañía médica en Ponce. Así que yo nunca fui a campo de batalla. Me dieron un entrenamiento allí, en Buchanan y en Ponce, y me fui a una compañía médica donde estuve 2 años. 2 años. Y entonces sale del ejército en el 52 y se reintegra a las actividades. Siempre. Y allí fue la primera vez que lo eligieron, junto con Alejandro, para ser miembro de la Asamblea Local de San Juan. Alejandro, ¿esa era la primera vez que entraba también? Yo creo que sí. Era la primera vez que estábamos ahí. Nuestra primera experiencia como miembro de la Asamblea. Cuando le eligieron, ¿qué pensó? Pues pensé que era una responsabilidad muy grande, que pues yo pensé que vamos a ver cómo podemos atacar esto, cómo podemos salir de esto. Pero a medida que fuimos trabajando en la asamblea, pues fuimos aprendiendo y fuimos instruyéndonos cómo se hacían las cosas, y perdimos el miedo. Y además de eso, de que éramos miembros de asamblea, también éramos miembros de comité, y comité de juventud, y comité de estos otros, y trabajamos siempre por la fe, nunca dejamos de trabajar por la fe. Pero esa elección a la asamblea fue traumatizante, porque uno no sabe lo que le esperaba ahí dentro. ¿Y qué es eso de una asamblea? Nos preguntábamos nosotros. Y entonces, pues, poco a poco fuimos aprendiendo cómo era una asamblea. ¿Lo eligieron en aquella primera asamblea para algún puesto, de oficial de asamblea? Bueno, déjeme ver si yo recuerdo. De primera intención no. De primera intención no. Yo fui miembro. Luego después, pues yo pasé a ser secretario de la asamblea por un tiempo. Pero de primera intención yo no fui oficial de la asamblea. Entonces, para aquella época, ya en el 52, ya se habían ido de la calle Fortaleza. Sí, estábamos ya, déjeme ver dónde estábamos. La sede. Nos habíamos mudado de la calle Fortaleza, nos habíamos ido a la calle Mayor, en Santurce, en la parada 26. Y allí aquello era como una especie de guardilla. ¿Qué es una guardilla? Un sótano, mejor dicho, un sótano. Estábamos como en un sótano, había sillas allí, allá dábamos conferencias, se reunía la asamblea, todas las actividades eran allí. Dábamos clases de profundización, teníamos actividades para el público, pero era un sótano pequeñito. En las notas que usted me prestó, me dio, dice que el señor Alejandro Rodríguez donó una parte de una propiedad que tenía su familia en Santurce. La asamblea compró las otras partes, las otras 5 partes de los hermanos.